Bienvenidos, vamos a empezar a exponer un poco el tema con el cual estuvieron trabajando y que es corrientes filosóficas. El primer tema, y que es importante conocerlo y entenderlo, es el paso del mitos al logos. ¿Por qué? Porque con el paso del mito al logos es que surge la filosofía, ¿sí? Pero la filosofía en general, la filosofía de la ciencia surge mucho tiempo después y surge con el nacimiento del Círculo de Viena, que es el último tema con el cual estuvieron trabajando. Para comprender en qué consiste el paso del mito al logos, primero deberíamos saber lo que significa o lo que es un mito y lo que es el logos. En este cuadro comparativo van a ver que ambos tienen una coincidencia y es que los dos buscan explicar cómo funciona la realidad, ¿sí? El mito, como todos conocemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la primaria o en la secundaria, es una explicación de lo que sucede en la realidad a través de la imaginación, a través de la explicación de fenómenos naturales atribuido a dioses y siempre se presenta en forma de narración o en forma de leyenda, ¿sí? Ya después vamos a retomar un ejemplo. Y el logos es la explicación mediante causas, ¿sí? Por lo tanto, acá la explicación es un poco más racional, se hace uso de la razón y se atribuye a estos fenómenos, que en este caso son naturales, explicaciones mediadas por causas, ¿sí? Siempre se tratan de establecer leyes universales en donde se puede explicar todos los fenómenos a través de una misma causa y se tratan de establecer o aparecen en forma de teorías justamente científicas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que también cuenta un poco, narra un poco que el origen de la filosofía se debe a la separación de las formas míticas y religiosas del pensamiento y el advenimiento de un pensamiento racional, ¿sí? Vamos a ver a la derecha una imagen que justamente lo que hace es explicar un mismo fenómeno de manera sobrenatural a través del mito o de explicaciones religiosas y otro que lo explica mediante pensamiento racional y atribuyéndole una causa que es natural. En el primer caso, o en ambos casos, tenemos la formación de una tormenta, por ejemplo. En el primer caso vamos a ver que el mito lo que hacía era atribuir las tormentas, la caída de los rayos, el movimiento de las olas, todo a través de un dios que enviaba todos esos fenómenos en forma de castigo. En cambio, del otro lado tenemos nuevamente la formación de tormentas, pero acá ya se le atribuye una causa natural y que justamente todas las tormentas tienen una misma causa. Bien, durante mucho tiempo prevaleció esta idea del pensamiento racional hasta que en la Edad Media surge lo que es el racionalismo y el empirismo como dos corrientes filosóficas que se contraponen. Como precursor del racionalismo tenemos a René Descartes y como precursor del empirismo tenemos a David Hume. Es importante acá rescatar las principales ideas de cada corriente filosófica haciendo un análisis de lo que quiere decir el nombre de la corriente. Si leemos racionalismo ya nos está dando una pista de que la obtención del conocimiento científico es mediante el uso de la razón. Y en el empirismo ya nos está dando una pista de que la obtención de conocimiento científico es mediante la experiencia, mediante la empiria. Vamos a comparar un poco el racionalismo y el empirismo justamente porque se contraponen en muchas cuestiones. La primera es que el racionalismo considera que conocer es dar razones, ¿sí? Yo conozco porque trato de razonar lo que está ocurriendo. En cambio, el empirismo lo que hace es contrastar con datos, experimentar. El racionalismo conoce el mundo por ser racional. En cambio, el empirismo conoce el mundo porque accedemos a ellos a través de los sentidos, ¿sí? Vemos, escuchamos, sentimos. El racionalismo, justamente al utilizar la razón como método principal para obtener conocimiento, utiliza mucho y se basa mucho en las matemáticas.
En cambio, el empirismo es una ciencia experimental. Para poder conocer algo, primero voy a experimentar, voy a acceder a ese mundo o a ese fenómeno a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces, podemos afirmar que el racionalismo lo que hace es considerar que todos los seres humanos nacemos con ideas innatas. ¿Sí? Justamente algo innato es algo que viene desde el nacimiento. Nosotros nacemos con ideas innatas y a través del uso de la razón lo que vamos a hacer es conocer a esas ideas. Después, el empirismo lo que propone es que nacemos vacíos y que en realidad vamos aprendiendo cómo funciona el mundo a través de la experimentación y a través del acceso de ese mundo por los sentidos. ¿Sí? Como métodos, vamos a tener que el racionalismo basa la obtención del conocimiento a través de la deducción y el empirismo se basa en la obtención de conocimiento a través de la inducción. ¿Sí? Entonces, racionalismo, método deductivo, empirismo, método inductivo. ¿En qué consisten cada uno de estos métodos? El método deductivo, vamos a ver que parte siempre de hechos generales para poder explicar fenómenos particulares. Y justamente en ese proceso de poder explicar lo general, a partir, acá es al revés. Acá, para poder explicar hechos particulares, se nace o se parte de hechos generales. Entonces, para poder explicar esos fenómenos particulares, yo voy a hacer un razonamiento de aquellos hechos generales. Por ejemplo, voy a razonar. Si todas las cartucheras tienen lápices, entonces en mi cartuchera voy a encontrar lápices. ¿Sí? Hago un razonamiento. En cambio, en el método inductivo lo que vamos a hacer es experimentar. Vamos a partir de hechos particulares para poder explicar fenómenos generales, ¿sí? Voy a acceder a través de mis sentidos y voy a ver que si en tu cartuchera, en la cartuchera de Pablo, en la cartuchera de María, en la cartuchera de Andrés, y en mi cartuchera también hay lápices, y voy a ir a la cartuchera y voy a comprobar que haya lápices, entonces voy a poder afirmar que en todas las cartucheras hay lápices, ¿sí? Acá tenemos de un hecho general, yo voy a ir a uno particular y haciendo uso de la razón. Acá voy a partir de hechos particulares para poder explicar algo general y voy a hacer uso de la experimentación y de los sentidos. El positivismo es una corriente que se encuentra dentro del empirismo, ¿sí? Porque sigue afirmando que los hechos o el conocimiento científico es obtenido a través de la experiencia. ¿Cuál es el aporte que hace el positivismo? Que para que un conocimiento científico tenga validez, tiene que ser obtenido o tiene que ser resultado del método científico, ¿sí? El método científico es la garantía de la validez de ese conocimiento. Bien, poco tiempo después de la propuesta de estas diferentes corrientes filosóficas surge el Círculo de Viena. El Círculo de Viena, como verán, es una agrupación de distintos filósofos que lo que hicieron es dar inicio a la filosofía de la ciencia como una disciplina. ¿Sí? Acá justamente en el primer recuadro comenta que era un grupo de científicos, también era un grupo de filósofos que estaban animados por un mismo objetivo, que era establecer una filosofía científica. Y cuando hablamos de filosofía científica nos referimos a las siguientes cuestiones. Ellos estaban interesados en establecer distintos criterios que me permitieran distinguir entre lo que era ciencia y lo que no era ciencia. Una vez que establecieron estos criterios de demarcación, lo que hicieron es refutar a la metafísica, que justamente es una rama de la física que busca explicar los fenómenos a través de otros razonamientos no científicos. Y la elaboración del lenguaje común para todas las ciencias. Bien, los antecedentes. El Círculo de Viena justamente se llama así porque surge en Viena. Concretamente, Viena queda en Australia y surge en 1920 y su principal precursor, porque como verán en la imagen anterior, son muchos los que formaron parte de este círculo. El principal precursor es Ernest Mach. Ellos
consideran que el método de la ciencia para poder obtener conocimiento científico es la inducción, ¿sí? Que la estuvimos viendo anteriormente y que trata de partir de hechos particulares para obtener explicaciones generales. El Círculo de Viena se caracteriza por tres cuestiones. Primero, por su cientificismo, por su empirismo y luego por su naturalismo, que son tres cuestiones que están íntimamente relacionadas entre sí, ¿sí? El cientificismo lo que hace es proponer que el único procedimiento válido que me permite obtener conocimiento científico es el que tiene que ver con las ciencias experimentales, ¿sí? ¿Cuál es el método que nosotros conocemos como válido para las ciencias experimentales? El método científico, justamente. Es una corriente que pertenece al empirismo justamente porque plantea la inducción como método principal, por lo tanto, vamos a considerar, o ellos consideraron, que todo conocimiento parte de la experiencia y de los sentidos. Y naturalismo niega cualquier realidad que sea no experimentable. Entonces, si yo quiero afirmar, por ejemplo, que Dios existe, esto no es experimentable. Por lo tanto, no es conocimiento científico.